El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos de nuevo con ustedes. Yo soy la hermana Mónica Lara. Ahora parece que la transmisión ya está en orden y perdón por el retardo, pero estábamos teniendo por ahí problemas, no se veía bien y bueno, creo que ya estamos transmitiendo correctamente. Así que saludamos de nuevo a todos los que se están reconectando con nosotros y a los que están viendo este video posteriormente a través de Facebook, nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y en su programa Estudios Bíblicos. Bienvenidos a los que nos ven alrededor del mundo, aquí en la República Mexicana y en toda América, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. Gracias, saludos a Ise, que ya estamos transmitiendo bien. Y en Cuba, en Argentina, Venezuela, Guatemala, en todos los países, en Europa, en Australia y bueno, hasta los confines de la tierra. Así que pues vamos a comenzar nuestro estudio. El tema que vimos la vez pasada, espero que lo recuerden, y si no lo viste, pues te lo recomiendo, es de crisis en medio de la prueba, ¿verdad? Como a veces pasamos los siervos de Dios, la mayoría de los hombres de fe y siervos de Dios renombrados ahí, como David, Isaías, Elías y Moisés, y bueno, todos pasaron por crisis en medio de la prueba, y no es que se hubiera acabado la fe para ellos, sino que la prueba los sobrepasó, pero ahí estaba Dios. Y lo que nunca hicieron, recordémoslo, nunca hicieron, y no debemos hacer nosotros jamás, aún en medio de cualquier circunstancia, es apartarnos de Dios. Así que bueno, ese fue nuestro tema pasado. Hoy vamos a hablar, Dios dio un aliento, ¿verdad? El viernes pasado, porque habíamos estado hablando del pecado, alcoholismo, adulterio, anorexia, es pecado que es contra el propio cuerpo. Y ahora vamos a continuar hablando de un tema que es tan actual. Inició en Génesis y parece que las cosas siguen exactamente igual. Inició en Génesis ahí con Caín y Abel y sigue manifestándose en estos tiempos de una manera tremenda. Y recuerden que esta palabra es específicamente para la Iglesia de Jesús, que buscamos como parte de la Iglesia de Cristo, buscamos madurar, crecer, obedecer su palabra y hacer su perfecta voluntad. Nadie lo hemos logrado, no somos perfectos, pero estamos esforzándonos, poniendo nuestro corazón y nuestra voluntad, disponiendo nuestra voluntad para obedecer sus mandamientos y vivir por fe y vivir como el Señor nos ordena. Así que el tema se llama Deja la ira y desecha el enojo. El otro día escuchaba a un predicador hablando sobre la familia. Bendiciones también a Eliana Cervantes. El otro día escuchaba a un predicador que hablaba sobre la familia, estaba predicando, estaba dando un estudio acerca de la familia y cómo debíamos ser y tener una relación con nuestros hijos y con nuestro cónyuge. Y bueno, estaba dando así toda su explicación. Y de pronto dijo: yo oro por mi esposa para que Dios le dé paciencia y me aguante mi mal carácter. Así entre un poco en broma y un poco serio, ¿no? Para que pues Dios le dé paciencia a mi esposa y me aguante mi mal carácter, porque cuando yo me enojo de verdad me transformo y me pongo furioso, digo cosas que no debo y grito, y empieza él a narrar por ahí su actitud, a narrar esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vemos en nuestra familia, aún entre los siervos de Dios, entre las familias cristianas, cuánto vemos estas actitudes? ¿Cuánto pensamos que esto es parte de la vida?
y les repito, estaba hablando la palabra de Dios y de pronto lo dice como, bueno, pues así soy yo y mi esposa se tiene que aguantar y por eso yo le pido a Dios que a ella le dé paciencia. Parecía que era broma, pero la verdad es que vamos a ver lo que Dios opina acerca de esto. Tito 1:7 nos habla el Señor. Porque es necesario que el obispo, recordemos que obispo, así se inició la iglesia primitiva, el obispo era el que cuidaba la sana doctrina. Que el obispo, y de ahí se derivaron después ya los ministerios, los 5 ministerios, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces repito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Todos somos administradores. Todo lo que Dios puso en nuestras manos lo tenemos que administrar. Así que esta palabra no es solo para los que predican o predicamos, no es solo para los siervos de Dios dentro de la iglesia local, sino es para todos como administradores de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estas son unas de las características. Pero miren cómo inicia. No soberbio, no iracundo. Y no dado al vino, hablamos del alcoholismo la vez pasada. No pendenciero, no busca pleitos, ¿verdad? No peleonero y no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es lo que Dios nos demanda a todos, los que administramos, porque administramos la vida que Dios nos dio. La vida no nos pertenece, pero la tenemos que administrar desde el cuerpo que Dios nos dio, ¿verdad? Porque a través del cuerpo es como pecamos. Todo surge en la mente, pero pecamos con el cuerpo. Tenemos que administrar nuestra familia, las finanzas, la salud, el tiempo, el trabajo, todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que administrar. Así que Dios nos está hablando a todos. Y ahora, así como estuvimos hablando de todos esos pecados que van contra el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ahora Dios nos quiere hablar y exhortar sobre el mal carácter, que es un pecado tan fácil de justificar. Inclusive para los creyentes que muchas veces creemos, muchas veces pensamos que es parte de nuestra personalidad, ¿verdad? Decimos, es que yo tengo el carácter muy fuerte. Bueno, déjame aclararte algo que Dios me aclaró hace ya mucho tiempo. Tener mal carácter no es tener carácter fuerte, es falta de carácter. Ni es parte de nuestra personalidad ni de nuestro ministerio, ¿no? Porque bueno, es que si eres profeta, pues entonces eres muy fuerte y muy iracundo y entonces justificamos el ser groseros, el ser enojones, ¿verdad? Enojarse de todo, el tratar mal a los demás, el despreciar a los demás, todo esto que tiene que ver con el mal carácter o mal genio, dicen algunos, acá en México. Todo esto, ¿qué causa? Solo destrucción. Porque la ira, el mal carácter, destruye a tantas familias, separa amistades, destruye iglesias, destruye oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo. Hay mucha gente que no consigue trabajo por la forma en la que habla, por la forma en la que pelea, pierde su trabajo, porque se pelea con todos sus compañeros, porque le grita al jefe, porque no vive en paz. Así que muchas oportunidades también de prosperar, porque en lugar de atender a las personas o a los clientes con una forma amable y educada, a veces somos groseros. Muchas veces también los empresarios pierden a los excelentes elementos, también por la misma razón. Entonces, ¿cuántas relaciones, cuántos cónyuges terminan divorciándose por causa del mal carácter? ¿Sabes que la violencia intrafamiliar es la segunda causa
del divorcio. También está el adulterio, ¿verdad?, como causa principal, y la falta a veces la falta de dinero también es otra parte es otro elemento de divorcio o causal para el divorcio. No porque esté justificado, sino son las razones que determinan que la gente decide, por la que deciden divorciarse. Pero el mal carácter, a veces, aunque no lleguen a los golpes, pero el mal carácter, la gente agresiva que todo el tiempo está enojada, provoca esto: destrucción, la separación. El mal carácter es causa también de gran porcentaje de la división y la separación entre padres e hijos. Por eso Dios dice que Él ahí en Malaquías termina diciendo ese libro, que Dios volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque el mal carácter es lo que nos separa, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. No es la adolescencia, no es la edad, no es ¿cómo le llaman?, la brecha generacional, es la falta de amor, es el mal carácter. Y tenemos justificación para todo, que si es la adolescencia, que porque desde que son pequeñitos, justificando el mal carácter. Porque el niño se siente mal, entonces es grosero y le pega a la abuelita, y le pellizca a la hermana y grita y hace un berrinche, y todo el mundo tiene que complacer al muchachito, ¿verdad? Majadero y fuera de orden. Y van creciendo y, ay, es que mi hijo así es porque es un adolescente, está en la edad de la punzada. No hay edad de la punzada. La Biblia dice que eso se arregla con disciplina, y desde pequeñitos, miren, tienen un lugar bastante acolchonado que es el trasero, y ahí se resuelven los problemas de carácter. Cuando la adolescencia también, y además hay ahora tanta tecnología, ¿verdad? Qué bendición, porque se resuelven tantos problemas castigando la tecnología también a los jóvenes. Y entonces, cuando crecen con esto, pues después sigue, es que estoy muy estresado. Y entonces el marido está tan estresado que llega y se desquita y grita y agrede a toda la familia. Y la mamá, pues también, ¿verdad? Como ella la hacen enojar, entonces pues también justifica toda esa ira, todo ese enojo, todo ese pleito, y todo el tiempo es un problema. Todo el tiempo estamos peleando unos contra otros. Y por supuesto después viene la menopausia, ¿verdad? Y entonces con la menopausia también se justifica el mal carácter, y después viene la vejez. Entonces pues en la vejez, como ya se vuelven como niños, dicen ellos, entonces también. Así que el mal carácter es un pecado tan fácil de justificar ante los ojos de nosotros mismos, pero recordemos que ante Dios no hay justificación, y es tiempo de cambiar. Es tiempo de dejar de perder bendiciones. Todas las bendiciones y la vida abundante que Dios quiere para nosotros por causa de nuestro mal carácter. Es tiempo. Y Dios no lo minimiza. Le llama pecado a la ira, y además hay consecuencias tremendas, y muchas veces lo único, exactamente, siempre buscando excusas, ¿no?, para justificarnos. Y lo peor es que perdemos las bendiciones, perdemos las relaciones, perdemos la paz, perdemos la armonía en nuestra casa, y hasta con los vecinos y hasta con todo el mundo, por el mal carácter. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 37, verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahorita vamos a ver exactamente qué significa esa frase de no te excites en manera alguna a hacer lo malo, que marca la Biblia. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. Nos la sabemos de memoria, ¿no? Pero nunca sabemos cuando brincamos el límite de que estamos ya pecando, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese versículo es muy predicado, sin embargo, ¿cuántos lo vivimos? Lo estamos viviendo como Dios lo marca. Dios nos dio las emociones para expresar nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos y pensamientos. Ahí están las emociones.
las puso el Señor y dijo Dios que todo era bueno, que era bueno en gran manera. El problema es cuando las sacamos del lugar. El problema es cuando ponemos esas emociones a resolver cosas que no les corresponden, como el fuego, ¿verdad? En la estufa, en la chimenea, es muy lindo. Hasta se ve tan agradable, ¿verdad? Sentarse frente a una fogata donde el fuego está contenido y está en su lugar. Pero saca eso y ponlo en las cortinas de tu casa o en los muebles de tu casa y eso es una tragedia, ¿verdad? Igual el agua es vida y no podemos sobrevivir sin beber agua. No podemos sobrevivir sin agua, lavar nuestra ropa, nuestros trastes, cocinar. Todo implica el agua para nosotros. Todo implica. Pero saca esa agua fuera de un río, inunda una ciudad y eso es una tragedia. Es exactamente lo mismo y lo hemos repetido muchas veces, pero Dios siempre me lleva a ser repetitiva como es la Biblia. Una y otra vez para que no se nos olvide. Las emociones no fueron diseñadas en ninguna manera para gobernar nuestra vida. Por eso debemos estar sometidos a la voluntad del Padre, sometidos a la sabiduría de Dios, a los pensamientos de Dios, para que esos pensamientos gobiernen nuestros pensamientos y entonces tengamos dominio propio y gobernemos nuestras emociones. No nos gobiernen ellas a nosotros. Y además el Señor nos manda que nos sometamos a su señorío para ser sabios y tomar las decisiones correctas y las actitudes correctas, así como nuestros actos y nuestras palabras deben ser de acuerdo a lo que Dios nos manda. Mateo 11:29, está hablando Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es esto lo que queremos? Siempre estamos tan abatidos, siempre estamos tan estresados, realmente tan acongojados o tan preocupados. ¿Por qué? Porque no buscamos imitar a Jesús, siendo humildes y mansos. Siempre queremos las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, perdemos la paciencia, perdemos la fe. Y no estoy diciendo que la perdamos eternamente, porque entonces sí estamos perdidos eternamente, sino que en un momento nos desesperamos. Queremos reclamarle a Dios, es con el primero que nos queremos desquitar y reclamarle. Y no estamos aprendiendo y ser mansos y humildes como Jesús. Y entonces por eso no vivimos en el reposo del Señor. Nuestras almas están atormentadas. Pero mira algo más tremendo. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. ¿No es eso lo que nosotros queremos? Tener prosperidad económica, honra y vida. Y lo dice la Biblia. No somos la doctrina de la prosperidad y si no prosperas no eres cristiano. No. Esta es una promesa del Señor. Pero muchas veces no recibimos o la promesa tarda porque Dios está rompiendo nuestro corazón de piedra y nos está quitando ese carácter y permitiendo la humillación y permitiendo para que aprendamos a ser humildes, porque el que se exalta será humillado y es el resultado entonces es la humildad. La humildad es la humillación, pero voluntaria. Cuando yo no me enaltezco, yo no me creo mejor que los demás, ni me creo superior o más inteligente o más bonita o más sabia o más espiritual. Eso es exaltarse a uno mismo. Y Dios nos humilla para que aprendamos a ser humildes. Y entonces, si eso son la remuneración de la humildad, ¿qué pasa cuando hay soberbia en nuestro corazón, ira y contienda? Porque la soberbia es el pecado que alimenta todo lo demás. Los pleitos, las contiendas, la envidia, los celos, como pasó con Caín. Por eso hablábamos que se originó en el Génesis y seguimos arrastrando la misma actitud
es tiempo de que cambiemos, mis queridos hermanos. Y pues esto es lo que queremos, pero lo arruinamos con el mal carácter, lo arruinamos. Como decíamos, ¿verdad? Perdemos oportunidades, perdemos gente, nos separamos de los demás y entonces después Dios nos tiene que someter para entender que las bendiciones a veces las perdemos por esa causa, el cariño, la amistad. Así que, bueno, pues vamos haciendo una evaluación, como cada viernes, de cómo estamos actuando y lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Para cambiar, para arrepentirnos y cambiar. Proverbios 29-22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Una persona furiosa peca de todo. Peca con los pensamientos, peca con la boca y peca a veces hasta golpeando a los demás y llevando esto al extremo del homicidio. El furioso muchas veces peca. Cuando uno pierde el control, ¿cuántos pleitos como Caín? Estaba furioso porque Dios no había recibido su ofrenda, porque no la hacía como Dios decía, punto, se acabó. Y Dios le dice, bueno, si haces bien, no vas a ser reconocido, no vas a ser exaltado, Caín. Y él estaba tan furioso, tan lleno de soberbia, que hizo, mató a su hermano. ¿Cuántos crímenes pasionales? ¿Cuántos se vuelven criminales? Porque de niños abusaron de ellos, los trataron mal, los abandonaron los padres, algunos parientes los maltrataron, en la calle vivieron o no tuvieron lo que querían y lo que necesitaban. Y entonces están furiosos con la vida y van y destruyen y secuestran y lastiman y no se miden ante el terror, lo terrible que causan. No tienen límite. Son perversos y causan daño y destruyen familias completas cuando secuestran a una persona. Pero entonces mira, el hombre iracundo levanta contiendas. Una persona iracunda todo el tiempo está peleando. Y tú te acercas a una conversación, por ejemplo, de un matrimonio, y lo hemos dicho en otras ocasiones. A veces están discutiendo la misma cosa. ¿Los dos están de acuerdo? ¿O están a favor del mismo punto? Pero cada uno se quiere salir con la suya y todo el tiempo están peleando. Ya no escuchan, ya es más, si uno les pregunta por qué están peleando, ya ni se acuerdan. ¿Por qué se dejaron de hablar hace 3 meses, hace 6 meses? Ya ni se acuerdan. ¿Por qué? Porque el hombre iracundo levanta contiendas, siempre están peleando y una persona iracunda pelea con todo el mundo. ¿Y por qué nos enojamos, decíamos? A ver, ¿por qué? Detente un momento, reflexiona y pregúntate, ¿por qué me enojo? El enojo está también ahí como una emoción cuando hay una injusticia. Jesús se enojó cuando estaban blasfemando y verdaderamente insultando la casa de su padre con toda esta mercadería que ya habían hecho. Dios había establecido leyes para los sacrificios con los animales, debían tener ciertas características. Y los religiosos ya habían hecho ahí una cosa terrible de corrupción y de venta de animales, ¿no? Así de eso, el que yo te vendo es el que puedes sacrificar. Entonces, de nada servía que la gente cuidara sus animales porque si no pagaban el precio, bueno, pues entonces no podían acercarse a Dios porque los religiosos, los levitas, estaban para ser intermediarios entre Dios y los hombres. Dios así lo había establecido hasta que vino Jesucristo y acabó con todo, con los levitas, con los religiosos, no que los mató, sino acabó ya con esa sucesión sacerdotal. Él fue el sumo sacerdote y ahí se acabó y por eso la iglesia nos movemos y tenemos un gobierno apostólico. Pero también terminó con los sacrificios. Se acabó, él fue el sumo sacerdote y el cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Se acabaron los sacrificios
por eso Jesús lo hizo. Pero cuando entró y vio toda esa corruptela terrible, tejió un látigo y lo sacó. Jesús se enojó y hemos visto algunos momentos de la Biblia como con Saúl, cuando Dios lo nombra rey y nadie le hacía caso y de pronto dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y un enojo vino. Pero esos son tiempos. Claro, cuando un hijo comete algo, cuando alguien hace algo contra un hijo, hay momentos de enojo, pero Dios para antes de que esto se vuelva en una tragedia. El enojo cuando viene de Dios, hay autoridad, se pone orden, hay disciplina, porque para eso está la ley, ¿verdad? Por eso hay las cárceles para detener a los que quebrantan la ley y bueno, castigos que no es el momento de hablar, pero la Biblia los contempla, ¿no? Pero entonces, vamos a ver la parte, no de esa, de las injusticias y todo lo que nos puede causar un enojo que viene de Dios, sino lo que causa el enojo que viene de nuestra carne y que de continuo estamos enojándonos y estamos causando problemas y peleando con todo el mundo. Primera, tal como lo dice la Biblia, por soberbios, por la soberbia que tenemos. Ese pecado que creemos que usamos como escudo ante los demás y que lo único que es nos vuelve vulnerables al pecado. Y esa soberbia causa envidia y esa soberbia causa celos y causa que nos creemos mejores que los demás, altivez de espíritu y nos creemos que somos muy buenos y muy espirituales o más inteligentes, decíamos. Entonces, como nosotros somos más, los demás, nuestra familia, los que nos rodean, o nuestros amigos, o los vecinos, o la iglesia, tienen que hacer las cosas como yo quiero. Tienen que pensar, tienen que actuar, y si no me adivinan el pensamiento, entonces vienen las consecuencias, ¿verdad? Los castigo, porque entonces como yo soy más, si ellos no hacen lo que yo quiero, entonces yo me siento la justicia de Dios para castigar a los demás. Con mi desprecio, o dejándoles de hablar, o con mi ira, o con mis insultos, con mis gritos. ¿Cuántas veces el cónyuge, el marido o la esposa, están enojados? Y el otro le pregunta, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojado? Pues deberías saberlo. Llegó el punto de la soberbia que pretenden que el otro les adivine el pensamiento. O el Espíritu Santo se los revele, ¿no? Para que sepan por qué están enojados. Es cierto que actuamos nosotros y a veces provocamos la ira en los demás. Bendiciones al hermano Alejandro Cervantes. Gracias a Dios, hermano, porque cuando yo predico algo, ya Dios me enseñó la lección previamente, se los garantizo. Cuando uno a veces está tan ensimismado en su altanería, en su soberbia, en su egocentrismo, que de verdad pretende que los demás piensen. ¿Por qué no piensas? ¿Por qué no haces las cosas rápido como mamás? Muchas veces. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Son niñitos y queremos que actúen como adultos y hagan las cosas igual de rápido que nosotros. Y nuestra actitud es pura soberbia. Pura soberbia. Y si no, ¿qué hacemos con nuestros hijos como padres? Pues los criticamos, los comparamos. Viene el castigo, ¿verdad? Viene que soy la justicia y me siento el látigo de Dios. ¿Por qué otra razón nos enojamos? Por hipersensibles. Ya hemos hablado de esto anteriormente. De todo nos ofendemos. Todo nos ofende. A todo mundo les ponemos grandes expectativas. Tú me debes respeto, me debes amor, me debes atender, o como la esposa, tú me debes proteger y me debes amar y me debes mantener y me debes, no te debe mantener o no. El marido, su responsabilidad es ser el instrumento de provisión de casa. A veces como esposas o como mamás que quedamos a cargo de nuestros hijos, lo tenemos que hacer. Pero no podemos pasarle al cónyuge o a los demás
un pagar en blanco. Si yo te doy, tú me debes esto, esto y esto y esto, y además no tiene vigencia. Y yo tengo el derecho de cobrarlo. Nadie nos debe nada. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para el Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Y no podemos estarle cobrando a Dios, ¿verdad? Es que soy una buena madre, es que soy un buen padre, es que traigo el dinero a la casa y todos ustedes me deben. No, debemos dejar esa soberbia. No nos deben la vida, se la debemos a Dios. Él es la fuente de todo y nosotros somos instrumentos. Y cuando Dios trae a alguien, cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y a veces no cosechamos en la misma persona en la que sembramos. Pero el Señor se encarga de darnos la cosecha. Así que debemos cuidar la semilla que estamos sembrando. ¿Por qué más nos enojamos? Por amargados. La gente amargada, la gente que sufrió mucho y abraza ese sufrimiento para no dejarlo, porque si yo lo dejo, entonces dejo de estar enojado y dejo de vengarme en el que me lastimó o en los que me rodean. Una persona amargada, como dice la Biblia, es una raíz que contamina todo. Es una gente que no es feliz. Y como no es feliz, no soporta la felicidad ajena. Entonces viven enojados, viven quejándose, viven agrediendo a todo el mundo, burlándose de los demás. Y no soportan que los demás sean felices, porque ellos no lo son. Cuando nosotros tenemos amargura, nos estamos quejando y estamos criticando a los demás. Cuidado. Si yo tengo a un lado a mi cónyuge y nomás estoy buscándole y me cae gordo que haga eso, y puras tonterías, sí cómo se sienta, sí cómo camina, sí cómo toma las sopas, sí cómo deja la pasta de dientes, sí por qué no ponen las toallas en su lugar. Ya hemos hablado de las provocaciones, esa es otra cosa, pero ya basta. Desperdiciamos la vida enojados y en un momento la vida se va. Y cuando las personas se van, se mueren, entonces yo no sé qué nos pasa o qué les pasa a muchas personas, a mucha gente, que de pronto el que se murió era grosero o era amargado o era irresponsable y de pronto la gente quiere compensar todo eso. Ay, qué bueno era y tan lindo que era. ¿Por qué? Porque no vivimos ubicados en la realidad. Y además sienten que le deben porque lo trataron mal en vida. Por eso ya debemos dejar todas esas cosas. Como cristianos ya basta. Ya basta de ser los que tienen el peor carácter de todos. Qué vergüenza comportarnos de esa manera. Creemos también, otra razón por la que nos enojamos es porque creemos que debemos vivir defendiéndonos de los demás. Y entonces pues agredimos antes de que nos agredan o brincamos ante la primera provocación, ¿no? Con ira y contestamos mal y ya estamos de malas. Dios es escudo a mi alrededor, dice la Biblia. Él defiende. El Señor, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces nos volvemos en México, en otras partes los conocen como cactus o como los nopales, ¿verdad? O las tunas. Las tunas es la fruta que da los cactus o los nopales, para los que nos están viendo fuera aquí de México. Y si tú ves una fruta, una tuna es como una bolita alargada verde, pero tiene espinas. Y si tú tocas eso con la mano, te espinas. Pero adentro hay tanta dulzura. Hay que saber pelar una tuna para podérsela comer, porque si no, pues olvídate, ¿verdad? Esa es una experiencia muy desagradable. Y además las espinas se quedan adentro y duelen, y duelen, y duelen. Y es muy difícil porque son muy delgaditas, es muy difícil quitarlas. Eso es lo que pasa cuando nos acercamos a alguien de mal carácter. Puede que adentro sea dulce, puede que tenga... No puede, Dios le dio, porque lo hizo a su imagen y a su semejanza, pero el pecado nos aparta de Dios y nos aparta de la naturaleza de Dios. Y entonces gritamos, insultamos, hablamos con desprecio, hablamos con aspereza y muchos golpean, agreden físicamente y hasta asesinan a alguien. Nosotros debemos
quitarnos esa caparazón ya de mal carácter, por favor. Es cierto, las tunas son riquísimas, pero ¿cuántas veces somos como esas tunas, verdad? Que espinamos a tantos que mejor se apartan. Y no quieren buscar, ¿verdad?, el momento lindo que tenemos de vez en cuando. Ya basta, Dios nos da un parón tras otro. Y a veces eso es lo que estamos viviendo. ¿Pero por qué todo me sale mal? ¿Qué está pasando? Pues ya deja el mal carácter. Ya deja esas actitudes groseras. Ya deja de juzgar a los demás, de creer que tú eres perfecta y que los demás tienen que ser perfectos contigo. Nadie es perfecto. Todos, dice la Biblia, ofendemos ahí en Santiago, todos ofendemos muchas veces. Ya basta. Ya Dios nos dice, ya deja la ira y desecha el enojo. Mira lo que dice Jesús ahí en Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Fíjate, es exactamente el mismo contexto. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesucristo vino a elevar el estándar. Y muchas cosas que le decían, bueno, pero ¿por qué Moisés en la ley dice esto? Jesús dice por su duro corazón. Pero cuando Jesús vino y abrió el camino al Padre, Él mismo es el camino y la puerta para el trono de gracia donde nos podemos acercar al Padre, se acabó. Ya nada de que, bueno, les voy a dar cierto permiso, el límite está más ancho aquí. ¿Por qué? Pues solamente si matan entonces son culpables de juicio. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos acceso a la naturaleza del Padre. Entonces eso terminó, dijo Jesús, pues sí, ahora las cosas cambiaron y cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano, o sea, que lo insulte, será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Inútil, fatuo, no sirves para nada, eres un inútil. ¿Cuántas veces oímos esto en las familias? ¿Cuántas veces? Menospreciamos al cónyuge, menospreciamos a los hijos, menospreciamos a los padres. Ay, es que tú ya no, ay, es que tú no entiendes porque no eres de esta época. Por amor de Dios, cuando uno te está en la tierra más tiempo y aunque no sepas manejar las redes sociales, tienes más experiencia de la vida, has hecho más cosas. ¿No? ¿Cuántas veces vemos esto? Llamándonos fatuos unos a otros. Ay, este hermanito ni puede con ese cargo, yo lo haría mejor. Pues mejor guardemos la boca porque cuando Dios nos pone a hacer las cosas, todo lo que hemos criticado, pero miren, de cabeza caemos en el mismo hoyo. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esto es más claro que el agua. El que tarda en enojarse es grande de entendimiento. ¿Eres sabio? No te enojas fácilmente. No caes en provocaciones tontas, no eres inmaduro, no te ofendes de todo, no te sientes mayor que los demás, eres sabio. Somos sabios cuando nos tardamos en enojar, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando yo soy tardo para la ira, soy semejante a Dios. Cuando que soy impaciente de espíritu, soy un necio y soy una vergüenza para la iglesia y para el Señor. Cuando yo voy y grito y hago todo un drama por una tontería, soy una vergüenza. Dios se avergüenza porque no me parezco a Él. ¿Me parezco a quién? A la carne, al mundo, al diablo. Estoy haciendo las obras de la carne. Eso es exactamente lo que Dios no quiere, ¿verdad? Así que Dios nos está demandando cada día más. Cada día vamos avanzando. No lo vamos logrando. Y hablábamos la vez pasada que a veces la culpa, el pecado ahí
nos lleva una crisis, bueno, pues nos arrepentimos y nos levantamos y decimos, ¿sabes qué? Ya basta. Y esto es lo que Dios nos está ordenando hoy, porque es necesario que Él se manifieste entre nosotros como su iglesia, como que seamos luz, que seamos sal, que seamos amables, fáciles de amar. Muchas de las consecuencias de nuestras persecuciones o con nuestra familia no es que de veras nos persigan por predicar a Cristo, sino por el mal carácter que tenemos. Y luego con ese mal carácter queremos venir a predicarles, y no a predicarles, a estamparles en la cara el Evangelio y a criticarlos de su religión y de lo que hacen y dejan de, cuando nosotros éramos iguales. Y entonces la familia se enoja y nos deja de hablar, no por Cristo, sino por nuestras actitudes y nuestro mal carácter. Ahora es tiempo que seamos amables, maduros, mansos y humildes de corazón. Y esto no tiene nada que ver con el comportamiento del otro. Esto es mi relación con Dios. Si mi esposo o mi esposa todavía tienen mal carácter, pues ya Dios tratará con ellos. Oremos, intercedamos por ellos. Vamos a orar. Vamos a ganar las batallas en oración. Dios me lo enseñó. Yo me vivía defendiendo de todo el mundo. Y Dios me enseñó de una manera extraordinaria, a través de un pastor, cómo se vive con mansedumbre, cómo esas batallas se pelean en oración. Y Dios es el que nos defiende. Y Dios es el que nos exalta. Y a veces parece que los demás nos humillan y se pasan por encima y nos insultan. Y cuando nosotros guardamos silencio y oramos, Dios se glorifica. No estoy hablando de las mujeres maltratadas que permiten que las golpeen, ¿verdad? Y que las manden al hospital. Para eso hay leyes y hay límites. Yo hablo cuando la gente viene y te menosprecia y te insulta y se pone y te dice cosas y te habla y quiere atacar tu autoestima y te menosprecia. Cuando tú vas y oras, mira, Dios te exalta, Dios te defiende. Ahora, ¿cómo hacemos esto que Dios nos manda? Porque me gusta tanto que la Biblia no nos deja la imaginación, ¿verdad? Bueno, ya te di el mandamiento y a ver cómo te las ingenias tú para resolverlo. No, Dios nos habla claramente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya conocemos el 1, 2, 3, 4 de toda nuestra vida cristiana. Número 1, orando, pasando tiempo en la presencia de Dios para que su naturaleza fluya en nosotros. Y nada de que, Señor, pues es que yo le contesto así porque Él me habla mal. Tú te callas y tú contestas amablemente, con mansedumbre y como yo te he enseñado. Porque Dios un día me lo dijo. Esa persona que te ofendió, actúa como su padre el diablo. Pero tú tienes que actuar como yo porque yo soy tu padre. Eso es lo que yo estoy esperando de ti. Que tú contestes y te comportes como mi hija. Y eso, hermanos, fue una bofetada para mí, que la necesitaba de verdad. Así que cuando alguien viene y nos insulta, esa persona actúa porque no conoce a Dios. Pero nosotros debemos honrar y exaltar el nombre de nuestro Padre. Número 2, ayunando. El ayuno, hermanos, el ayuno no es una dieta y no es algo fuera de control. Se tiene que ir ejercitando el cuerpo porque hay gente que se ha buscado tremendas enfermedades, diabetes o insuficiencia renal o cosas así, por ayunar sin la dirección de Dios. Pero el someter un tiempo, empieza con una comida al día, durante un día, 2 días, un día a la semana, un día al mes, pero somete tu cuerpo en ayuno para que la carne mengüe, para que cuando sientas hambre digas a tu carne, pues te tienes que aguantar porque yo estoy orando. Eso es el ayuno. Por ahí busca, por favor, es breve, dura como 15, 20 minutos, un estudio sobre el ayuno. Ahí en nuestra página está en YouTube, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Ahí encuentras, por favor. Número 3, leyendo la palabra para que limpie y transforme nuestro entendimiento. Jesús dijo, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y también dice que renovemos nuestro entendimiento con la palabra. Así que leyendo la palabra todos los días. Y número 4, reconociendo
que el mal carácter es un pecado. Ya basta de justificaciones. Ya basta de querer buscar pretextos o excusas, como dice la hermana Eliana. Ya basta. Lo que yo soy responsable de cómo respondo a los demás. Ellos son responsables de lo que me dicen o de lo que me hacen, pero yo soy responsable de la respuesta que doy. Así que reconozco que es un pecado la ira, la contienda, el pleito, la amargura, la envidia, los celos, la soberbia, la altivez, los ojos altivos, la mirada de desprecio, de ver a la gente por encima del hombro o de castigarlos, ¿verdad? Con el látigo de nuestro desprecio. Es un pecado y me arrepiento de corazón. Ese es el 1, 2, 3, 4 para todos nuestros problemas, ¿verdad? Para toda nuestra vida de cristianos. No solo problemas, para nuestra vida en abundancia. Ahora, Salmos 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. De nuevo repetimos, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Número 1 dice, deja la ira, es un mandamiento, y desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Un mandamiento quiere decir, no es algo que nos nazca, es algo que tenemos que hacer o dejar de hacer por sometimiento a nuestra voluntad. Quiere decir que tenemos la capacidad, que Dios nos dio la capacidad suficiente, porque lo dice ahí la Biblia, porque no habéis recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que yo puedo y tengo dominio propio que tengo que ejercitar. Y el amor, ahorita vamos a hablar de él. Entonces, deja de enojarte por todo. Se cayó el vaso, se cayó el cubierto, todo lo tiras y todo. Ya deja, porque además cuando tú atas a una persona, siempre haces lo mismo y siempre tiras el agua y siempre rompes las cosas. Estás atando con tu lengua a esa persona. ¿No crees que lo estás disciplinando a un hijo o a un empleado o inclusive entre cónyuges o entre hermanos en la iglesia? No lo estás resolviendo, lo estás atando y esa persona está tan tensa porque de todo te enojas que haz de cuenta que justo cuando está delante de ti se caen las cosas o se rompen o por eso están pasando. Ya deja de enojarte, deja la ira, no actúes así, la ira es un pecado. Deja de enojarte, controla tus emociones y controla tu carne en el nombre de Jesús. Y no incites. ¿Esto cómo lo haces? Desecha el enojo. Empieza a poner en orden de importancia las cosas, por favor. Enójate por lo que vale la pena, que va a ser muy poco cuando lo empieces a analizar. Hay errores, hay pecado. Cuando un hijo, por ejemplo, se le cae el agua, mándalo, trae un trapo y limpia. Deja de hacer un drama de todo. Dejar un cajón abierto no es pecado mortal o una luz encendida. Enséñalo, ve y ponlo 10 veces a apagar la luz. Ahora tú vas a ser el encargado de apagar todas las luces. Y si dejas una luz prendida, bueno, pues entonces te voy a quitar 2 horas, ¿verdad? En la semana de computadora o de algo. Y verás que así va a ejercitar su memoria en cuanto a las órdenes. Pero deja de enojarte de todo. Aún para aplicar disciplina, tú no puedes estar furioso porque puedes lastimar a un hijo cuando aplicas disciplina. O estás furioso y corres a un empleado que es un excelente empleado y ese día cometió un error y tú como siempre estás de malas y te quedas en el empleado, ¿verdad? O la empleada doméstica o la persona que te ayudaba o la amiga que te extendía la mano o el amigo. Y tú por tu ira arruinas esa relación. Entonces, ¿cómo haces esto? Número 1, empieza así. ¿Qué me hace enojar? Empieza a analizar y a pedirle dirección a Dios. ¿Qué es y qué no es importante? Y qué no tiene ningún caso que te estés enojando. Porque si te la vives enojado con tus hijos, ¿sabes qué van a hacer? Van a huir de ti en vez de querer estar contigo. Y entonces empieza la justificación de, ay, pues ya sabes, ya llegó a la edad en que no quiere estar conmigo. No es la edad, es tu carácter. Es tu falta de carácter, ya sea
porque lo dejas hacer lo que quiere o porque eres un iracundo o una iracunda. Y también dice aquí, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja de estar incitándote a ti mismo o estar escuchando al mal consejero o consejera. ¿Ya viste lo que te hizo? Sí, ¿te fijaste? Y vino y me hizo, pues me voy a vengar y me la va a pagar y esto no se va a quedar así. ¿Cómo pudo hacerme esto? Sí, de seguro lo hizo a propósito. Pues sí, tu propia mente se está ahí incitando a lo malo, incitando a estar creyendo lo que no es, a estar una tras otra y oyendo, y deja de estar. Y cuidado a quien le das oídos, porque a veces entre uno se junta, ¿verdad? Nos juntamos amargado con amargada o amargada con amargada y ahí estamos ahí rumiando la amargura y rumiando los celos y mira si lo hizo y mira mi mamá lo quiere más a él que a mí y sí porque mi mamá no nos dio a nosotros lo mismo que a ellos o no me heredaron lo mismo. Es un verdadero conflicto del corazón, así que deja de estarte incitando y tener malos pensamientos porque ahí mira el diablo te está mandando todos los dardos para destruir tu corazón y romper matrimonios y romper vínculos. Y dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto, ¿verdad? Lo que nos une. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando te enojas y empieces a pensar en venganza o abres la boca para insultar o quieras abrir la boca, ciérrala. Ese es el momento de dejar de estar enojado y de razonar y pedirle dirección a Dios. Te enojas, cierra la boca hasta que se pase el enojo. Y además el sol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia dice que no puedes dejar más de 12 horas para dejar el enojo. O sea, tienes 3 horas, 4 horas, dependiendo hasta que se llegue el atardecer. Tienes límite de tiempo, ¿eh? Eso de los matrimonios que se dejan de hablar 6 meses y no se dirigen, o los hijos o los padres, y llega uno y saluda y los otros ni le contestan. Eso es terrible. Aquí lo dice la Biblia. Ni deis lugar al diablo, lo que hablamos, ¿verdad? El insulto, la grosería, todo esto que nos habla la palabra de Dios. Jeremías 31:3. Amo este versículo. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué irrumpe este versículo en medio de todo esto que estamos hablando? Porque de aquí parte todo. Porque si yo quiero la misericordia de Dios y con el amor eterno con el que Dios me ha amado, si yo vivo enojado todo el tiempo, yo estoy, número 1, estoy rechazando el amor de Dios. No tengo paz, no tengo gozo, vivo estresado, vivo enojado con medio mundo, cuidándome de medio mundo, acusando a todo el mundo, juzgando a todo el mundo. Pero lo que menos tengo es el amor de Dios. Dios te dice esto, por favor, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Somos una pared a ese canal de bendición. Entonces el amor de Dios que ya teníamos se pudre ahí adentro porque no fluye. Y además nosotros no somos misericordiosos. Así que todo tiene que surgir en nosotros en el amor de Dios. Porque el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor, dice la palabra. El que está todo el tiempo enojado no conoce a Dios. Dice que, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no le ves? Si a los que ves no los amas, si odias a tus hermanos, ¿verdad? O a tu prójimo. No todos son nuestros hermanos, pero a tu prójimo. Así que debemos vivir en el amor de Dios, no predicarlo, no platicarlo, sino vivirlo. Deja que el amor de Dios fluya en ti y arranque todo ese resentimiento, esa amargura, toda esa basura que traemos ahí cargando, para que pueda fluir el amor de Dios. Y cuando fluye en nosotros, entonces ya no podemos retener el odio ni el pleito con los demás. Ya no queremos vivir así. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, por supuesto. Si tú no vives en el amor de Dios, odias.
Y entonces odias y estás odiando y estás enojado y entonces estás peleando con las personas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. No hablamos de faltas en tu integridad o en tu moral, no. Pero hablamos de todo eso. Las faltas, se me olvidó, ay, no te llamé, quedé de llamarte. No, un drama, ¿no? Ok, está bien. Y claro que vamos edificando una relación en amor. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ya no nada más las faltas. ¿Sabes qué? Te insulté, perdóname. ¿Sabes que sí? Como el amor de Dios fluye, o a lo mejor ni me piden perdón, pero como el amor de Dios, ¿para qué guardas el resentimiento? El resentimiento es un veneno, es como el que se toma un veneno queriendo que el otro se muera. ¿A quién mata el veneno? Al que se lo toma. El resentimiento te va a matar, va a destruirte. Y entonces el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabes qué? Yo lo perdono. Aunque ni me hable, aunque ni me haya pedido perdón, porque fluye el amor de Dios. Eso se cubre, ya no lo veo, ya no lo estoy rumiando como decíamos, ya no lo tengo presente, pero que no se me olvide, porque si no, dejo de enojarme y dejo de vengarme y dejo de cobrarle lo que me debe y dejo de hacer lo que pague lo que hizo. Proverbios 15:1. Es importante cambiar nuestro tono de voz. Mira lo que dice ahí Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Por favor, esto es sabiduría pura de lo alto. La blanda respuesta quita la ira. No, porque tengo para eso. Discúlpame, tienes razón. No, pero que ya que... Tienes razón, no debía haber hablado de esa manera. Cuando hay un pleito, las dos partes pelean, o las 5 las que están involucradas, pelean, levantando la voz. Dice la Biblia que nos quitemos toda gritería, maledicencia, malicia, ira, contienda. Entonces, cuando alguien levanta la voz y el otro la levanta, ya hay un pecado. ¿Sabes qué? Perdóname, no debía hablar así. O está bien, no, pero quedaste de hablarme tal hora. Perdóname, se me olvidó, o tuve una junta, o fui, o se me olvidó el celular, o simplemente se me olvidó. No debía hacerlo. Voy a poner más atención. O se me cayó y se me rompió. Voy a hacerlo. Por favor, la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Sí, pero tú siempre me estás reclamando. Pero tú, ahí empezó el pleito. Al rato ya no se hablan y ya ni se acuerdan por qué empezó el pleito. Cónyuges o amigos o todo. El tono de voz es importante y eso yo lo aprendí. Siempre tuve un tono de voz que irritaba a los demás y decía, pero ¿por qué se enoja? O me decían, es que ¿por qué estás enojada? Y yo decía, pero si no estoy enojada. Pero es que yo tenía un tono de voz que no alcanzaba a identificar. Estaba tan acostumbrada a hablar así, porque así hablábamos todos en la familia, que parecía que siempre estaba enojada. Y la gente pues se irritaba o se asustaba o me reclamaban, ¿verdad? Es que estabas enojada. No, es que no estoy enojada. Bueno, pues entonces también es necesario identificar el tono en el que estamos hablando. ¿Es importante? Sí, es importante, lo dice la Biblia. Otra forma, otro aspecto que tenemos que modificar para dejar la ira y el enojo. Eclesiastés 7, versos 21 y 22. Ay, lo hemos leído una y otra vez en los últimos viernes, ¿verdad? Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, y lo hemos dicho. Nosotros abrimos la boca y se sale un chisme, se sale una confidencia que alguien nos dio, un secreto que alguien nos dio a guardar. Abrimos la boca y hacemos un chiste o una broma a alguien, cuidado con las bromitas, y lastimamos a esa persona. Y luego somos hipersensibles. Conozco una persona que dice que juzgamos a los demás por sus
acciones y nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Siempre tenemos esa justificación. Bueno, es que no tuve la intención de herirte, no tuve la intención de hacerte mal, pero decimos las cosas, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios discierne hasta las intenciones del corazón. Pero vamos a voltear las cosas de hoy en adelante, ¿qué te parece? Vamos a juzgar a los demás pensando, no juzgarlos de criticarlos, sino lo que veamos en los demás, vamos a pensar, ¿sabes qué? Tal vez no fue esa su intención. A lo mejor habló porque estaba enojado, porque tiene problemas, habló mal. A lo mejor no me quiso contestar bien porque se acababa de pelear con alguien o tiene problemas económicos y está muy estresado o tuvo un problema en el trabajo, ¿verdad? A lo mejor el esposo llega de malas y en vez de decir, es que tú siempre vienes y mira y lo haces a propósito, ¿sabes qué? A lo mejor tuviste un mal día, ven, ¿qué te parece? O quieres estar un rato solo o te sirvo un cafecito. Vamos a calmar, vamos a vencer con el bien el mal, como dice la Biblia. Así que vamos a dejar de ser hipersensibles, por favor. Y vamos nosotros a cuidar lo que hacemos y a dejar de justificarnos con nuestras intenciones. Si no es nuestra intención herir, cerremos la boca, si no tenemos algo correcto y de parte de Dios que hablar. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, por todos estos líos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por favor, esto también es sabiduría de lo alto para dejar de ser enojones, iracundos, de mal carácter. Pero, número 1, pronto para oír. Tenemos 2 oídos, así que primero hay que oír las 2 versiones, primero hay que darle a la gente el beneficio de la duda. Primero, aunque un hijo siempre se porte mal, a lo mejor ese día se portó bien y tú lo castigas sin ni siquiera oírlo, o te enojas con él, o con la otra persona. Pronto para oír, escucha antes de juzgar, antes de tomar decisiones. Investiga, escucha, abre el entendimiento. No te enojes de entrada cuando algo sucede y deja de enojarte por todo desde un principio. Y luego dice, tardo para hablar, cierra la boca. Lo que decimos, ¿estás enojado? Ok, lo que hicieron amerita y te hizo enojar, te causó un problema. Tardo para hablar, cierra la boca, hasta que el Espíritu Santo, tú te vuelvas a conectar con Él y Él tenga el control de tu boca. Y tardo para airarse, para que seas como el Señor. Escuchemos, hijos, cónyuges, porque los malos entendidos traen muchos divorcios. Proverbios 15:18, ya vamos a terminar, pero es importante que terminemos este tema tan esencial en nuestra vida. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Deja de buscar pelear con todo el mundo. Cuando tú dejas de ser iracundo, ya vas a ver cómo ya no hay tantos pleitos a tu alrededor. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mira nomás con qué lo compara el Señor. ¿Es mejor una persona con dominio propio? Es mejor testimonio, es más valioso y tiene más recompensa que el que con una espada dominaba una ciudad o conquistaba una ciudad. Proverbios 3:30. Mucha atención a este versículo. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Deja de meterte en pleito ajeno. Deja de pelear porque si era rojo carmesí o rojo o magenta o era morado o era lila, deja de pelear por tonterías. No tengas pleito y puedes resolverlo. No estamos hablando de agresiones, estamos hablando de cuando alguien viene y te causa un problema o viene y te causa un fraude y demandas. Pero dice que si no te han hecho agravio, deja de meterte donde no te han llamado, deja de buscarle el punto negro a la pared blanca,
Deja de buscar el detallito en las cosas. Si no te agrava una persona, no estés peleando, por favor. 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es un problema que estén peleando entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Acabo de hablar que Dios pone las autoridades y tú tienes la autorización de Dios para demandar a quien te robó y a quien te defraudó. Pero a veces las cosas no son tanto. A veces te pidieron dinero prestado y no te lo devolvieron. Y tú haces un drama y te vives infeliz años con esa persona y en tu corazón. Mira, quiero decirte una cosa. A veces Dios permite las cosas para que entendamos humildad y aprendamos a perdonar aún los que nos agravian. Y a veces ya te hicieron el daño. Bueno, ya se perdió. Le prestaste, recuerdo en una ocasión que le prestamos a unos amigos un coche. No era un nuevo, pero lo acabamos de pintar y había quedado muy lindo. Y les prestamos el coche porque ella estaba embarazada con amenaza de aborto y no tenían coche en ese momento. Y nos pidieron para algún evento familiar. Y uno de sus hermanos, que era muy iracundo, tuvieron un pleito y rayó todo el carro. Lo rayó así con alguna punta, algún desarmador, algo, rayó toda la pintura en venganza. Un carro que no era de estos amigos, sino el hermano de esta persona lo rayó. Y bueno, tuvimos que aceptar el agravio. La persona aquella pues no era contra nosotros, el pleito fue contra ellos, pero al final el agravio fue contra nosotros y tuvimos que volver a pagar la pintura del carro porque ellos no estaban en condiciones. Y ¿sabes qué? Cuando tú dejas ir a veces algo fuerte, vives con la paz de Dios y Dios te da la paz y bueno, Él te suple, a veces es necesario. Así que seamos sensibles a Dios. Y por último, escojamos nuestra compañía. Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Bienaventurado el varón o la mujer que no se sentó en silla de escarnecedores. No te juntes con gente burlona y grosera, porque provocan pleitos y todos terminan ahí enojados, ofendiéndose unos a otros. Y Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Deja de juntarte con los iracundos y deja la ira, desecha el enojo. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, bendecida, próspera, llena de paz, de gozo y de armonía, viviendo en la paz de Dios. Y deseo que esta semana de verdad todos pongamos por obra esta palabra. Buenas noches, te espero el próximo viernes. Te recuerdo que le pongas ahí like y compartas nuestros estudios. Y Dios te bendiga.